Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hacer la clase de la semana 14. El tema, desarrollo humano. Aquí tocamos dos puntos: el periodo prenatal, crecimiento, madurez, hasta envejecimiento. Ustedes pueden ver acá imágenes de esos procesos, esas etapas en las cuales podemos ver el primer trimestre, el segundo trimestre. Podemos observar acá, conforme pasa la evolución y su crecimiento y su madurez fetal, desde el periodo embrionario hasta el periodo fetal, cómo va desarrollando sus órganos y sistemas, y cada vez se torna mucho más semejante a una figura humana. Aquí obviamente faltan más meses para completar su desarrollo, pero podemos darnos una idea de cómo se va desarrollando y cómo va cambiando rápidamente. No se olviden que la mitad del genoma del embrión implantado deriva del padre y se comporta obviamente como un cuerpo extraño. Este sistema inmune materno debería reconocerlo como si fuese un órgano trasplantado y rechazarlo, pero en cambio la mujer embarazada lo tolera durante su gravidez, y este cambio inmunológico pues no se conoce hasta el momento. ¿Okay? También durante el embarazo se va a producir una hormona, que es la hormona gonadotrofina coriónica humana, la beta-HCG. Este se va a elevar rápidamente a las 2 semanas, es decir, antes de los 35 días, a los 14 días ya se eleva en cantidades suficientes para poder generar el desarrollo del embrión. Sirve de base, esta hormona sirve de base para la prueba de embarazo. El logro de la clase es que al finalizar la sesión, el estudiante describe las principales características de cada una de las etapas de la vida. Y pues ustedes deben saber que el conocimiento de la embriología nos ha permitido desarrollar técnicas de reproducción asistida, y mediante estas técnicas se obtienen embriones por fecundación in vitro. Esta es una fecundación in vivo, pero también se puede obtener por este conocimiento de la embriología embriones en fecundación in vitro. Y tengan en cuenta que el desarrollo del ser humano se inicia con los gametos sexuales haploides del hombre, que son los espermatozoides, y de la mujer, que es el ovocito secundario. Ambos contienen 23 cromosomas. Y toda la embriología inicia con la fecundación. La fecundación es el inicio de la embriología. Por lo tanto, acá vemos una imagen en donde el espermatozoide está intentando ingresar en el ovocito secundario para fecundarlo. Y aquí observamos cómo la gran cantidad de espermatozoides, el 100% depositados en la vagina, va a viajar, y solo una milésima parte va a llegar al lugar donde se encuentra el ovocito secundario para la fecundación. No todos llegan ahí, pero llegan rápidamente, en aproximadamente 30 a 60 minutos después de la eyaculación. Podemos ver aquí que en la fecundación es una fusión de dos gametos, gameto femenino y gameto masculino. ¿En dónde? En la región ampollar de la trompa de falopio, o en el tercio externo de la trompa de falopio. Pueden ver ustedes que está bien cerca al ovario. Esto da como resultado la formación de una célula diploide, es decir, 46 cromosomas. ¿Cómo se llama esta célula diploide? Le llaman cigoto. A partir de la fecundación se restablece el número diploide de cromosomas y se determina el sexo del individuo, es decir, se obtienen de hecho los cromosomas sexuales. Tiene etapas esta fecundación. Estas son las 5 etapas. 1 es cuando el espermatozoide llega a la corona radiada y obviamente la va a penetrar. Para eso utiliza enzimas unidas a la membrana plasmática. 2, una vez que atraviesa la corona radiada, se encuentra con la zona pelúcida. Para eso utiliza las enzimas acrosómicas que se encuentran en la cabeza del espermatozoide. Producen una reacción acrosomal, enzimas hidrolíticas que se liberan justamente en la zona pelúcida. 3, una vez que atraviesa la zona pelúcida, pues ya se abre camino
todo el espermatozoide se abre camino para poder llegar a la membrana plasmática del óvulo, y cuando llega a la membrana plasmática se fusiona. Aquí ya está fusionado con la membrana plasmática del óvulo. 4. El núcleo del espermatozoide ingresa al citoplasma del óvulo y se libera del cuerpo y de la cola, y aquí se ve cómo están separados. Este es el núcleo del espermatozoide. Este va a ingresar, y punto 5, el espermatozoide estimula una liberación de calcio que está almacenado aquí en los gránulos corticales del óvulo, y obviamente bloquea toda la zona pelúcida para que no ingresen más espermatozoides. En otras palabras, bloquea la polispermia, es decir, que solamente ingrese un espermatozoide y que no permite el ingreso de más. Es muy poco frecuente que ingresen 2 o 3 espermatozoides para generar la fecundación. Generalmente es un espermatozoide con un ovocito secundario. Aquí pueden ver ustedes un espermatozoide en donde se puede ver la cabeza de color celeste, el acrosoma de color rojo y la cola, el cuerpo y la cola del espermatozoide de color verde. Esta es una microfotografía electrónica que está teñida, pintada, para poder ver y reconocer cada una de sus partes. Aquí podemos ver la relación que existe entre estas hormonas generadas con el ovario y con el endometrio, que es la capa más interna del útero. Aquí existen estímulos, todo se inicia con estímulos hipotalámicos. El hipotálamo manda estímulos hormonales hacia la hipófisis anterior o adenohipófisis. Por estos estímulos, la adenohipófisis va a liberar gonadotrofinas, que pueden ser de dos tipos. Puede ser FSH, hormona folículo estimulante, o puede ser LH, hormona luteinizante. Cada una cumple una función. En el ovario, estas hormonas van a influenciar, como es folículo estimulante, estimula la maduración del folículo, por eso le llaman folículo estimulante. Hasta que ya está madurado, ya ahora es un ovocito secundario, y quien estimula la eclosión para la ovulación es mayormente influenciado por la LH, la hormona luteinizante. También la hormona folículo estimulante, pero mayormente la hormona luteinizante. Una vez que ovula, sale el ovocito secundario hasta el tercio externo de la trompa de falopio, lo que queda es llamado cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, en otras palabras, es el folículo sin el ovocito secundario. Si al ovocito secundario le quitas si al folículo le quitas el ovocito secundario, te queda cuerpo lúteo. Acá tienes un folículo con ovocito secundario. Es porque no ha habido ovulación, pero cuando ovula ya no hay ovocito secundario, solo queda el folículo. Sin el ovocito, cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo es mantenido por la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante mantiene el cuerpo lúteo hasta que se degenera. Y cuando se degenera pasa a ser llamado cuerpo albicans. Esto ocurre en el ovario. Y al mismo tiempo ocurre en el útero cambios en la capa interna del útero llamado endometrio, pero en el útero es influenciado por hormonas que libera el ovario, como estrógeno y progesterona. El estrógeno va a influenciar en la primera etapa del ciclo menstrual. En otras palabras, ustedes pueden ver aquí cómo el endometrio inicia los primeros días, día 4, día 5, día 6, con un endometrio, con una capa interna bien pequeña, y conforme pasan los días, el estrógeno va a estimular el crecimiento de este endometrio, el crecimiento de estos vasos sanguíneos cada vez más largos, hasta que llegan a ser largos y con vasos sanguíneos espiralados. Quien mantiene este endometrio alto y grueso es la progesterona, y lo mantiene porque ya existe una ovulación y está preparando al endometrio para la gestación. Por eso es
progesterona, progestación. La progesterona o la progestación justamente mantiene el endometrio así alto para que se pueda implantar lo fecundado. Si no hay implantación, entonces todo el endometrio se cae y se pierde como menstruación. Obviamente también al caerse ese tejido endometrial se caen también y se pierden arterias que se encuentran dentro de ese tejido endometrial. Por eso la menstruación tiene rasgos de sangre, por eso es el color que adquiere la menstruación. Y eso ocurre en un ciclo de 28 días en algunas personas y en otras puede durar 30, 31, 33 días, es variable. Un ciclo regular con días exactos es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que este ciclo sea irregular. Y eso está influenciado por las hormonas. Como dije, la primera etapa, los primeros 14 días, la fase proliferativa, lo influencia la hormona, ¿cuál? Exacto, el estrógeno. Y esa fase secretora, en donde se mantiene el endometrio alto para una gestación, lo influencia la progesterona. Esta primera fase es el estrógeno y aquí la segunda fase secretora, progesterona. Estrógeno, progesterona. Hay libros que dicen que esta fase secretora puede ser influenciada por estrógeno y progesterona a la vez, pero quien genera mayor influencia en esta segunda fase secretora es la progesterona. Pueden ustedes ver acá la diferencia cuando hay una implantación. Cuando se implanta, al implantarse, pueden ver de que se mantiene alto, incluso aumenta el nivel del endometrio, de la capa interna del útero. Ya no cae como menstruación. ¿Y quién produce esa progesterona? Pues el cuerpo lúteo, inicialmente. Inicialmente el cuerpo lúteo lo libera y lo mantiene, y después el cuerpo lúteo ya no lo libera y quien toma la batuta es la placenta. Entonces inicialmente la progesterona es liberada por el cuerpo lúteo y después la placenta libera la progesterona y el cuerpo lúteo ya no, desaparece. Por lo que ustedes pueden ver que al existir la gestación, la fertilización, la gestación se eleva más o menos a las 2 semanas, poco a poco, el nivel de hormonas gonadotrofinas coriónicas humanas. Rápidamente se eleva. Y también se va a elevar el nivel de progesterona y de estrógenos. Y la progesterona obviamente se eleva, ¿por qué? Porque el cuerpo lúteo inicia con la liberación y después se eleva mucho más porque lo continúa la placenta. Y acá podemos ver los meses después del inicio del periodo menstrual hasta que nace, y cuando nace ya caen los niveles de estrógeno y progesterona rápidamente, y también los niveles de gonadotrofina coriónica humana poco a poco se mantiene y después cae también con el nacimiento. Los resultados de la fecundación, pues bueno, los resultados son los siguientes: restablecer el número diploide, como dijimos, establecer el sexo del individuo, establece si es cromosoma XY o cromosoma XX, y también va a poder verse el inicio de la segmentación del cigoto, es decir, ya hay divisiones mitóticas sucesivas por activación metabólica del cigoto, las blastómeras. Este es un resumen, un cuadro que va a resumir las etapas de vida intrauterina. Uno es periodo preembrionario. Periodo preembrionario le llaman a la etapa en la cual es conformado desde el primera semana hasta la tercera semana de edad gestacional. Aquí encontramos la implantación y la división de células hasta blastocisto, y van formándose capas celulares, ¿no? Como epiblasto, hipoblasto, ectodermo, mesodermo, endodermo. El periodo embrionario ya es a partir de la 4ª semana hasta la 8ª semana de edad gestacional, y podemos ver
cómo es que ya se van formando sistemas corporales, órganos, y el periodo fetal es a partir de la 9ª semana gestacional hasta la semana, algunos libros dicen 38, otros libros dicen 40 semanas, es decir, hasta que finaliza la formación de los órganos y hay la maduración de todos los órganos y sistemas. Hay que tener en cuenta los tiempos para determinar si es feto, si es embrión o es preembrión, periodo preembrionario. Primera semana. Podemos ver aquí en la primera semana cómo el ovocito secundario se encuentra en la trompa de Falopio, está avanzando por las fimbrias que tiene aquí la trompa dentro y también por los rocilios, y encontramos aquí que este ovocito secundario, al recorrer la trompa de Falopio, en el tercio externo se va a producir la fecundación. El ovocito es penetrado por un espermatozoide. Aquí se puede producir a las 12 horas como a las 24 horas. Después va a venir ya el proceso en que se convierte en cigoto con la replicación del DNA. Hay un estadio ya de 2 células, es decir, empieza la división, o segmentación que le llaman. Esta etapa de segmentación es la duplicación, 2 células, después 4, después 6, después 8 células. Pues acá vemos el tiempo que demora, y después ya viene la mórula, en donde hay un número determinado de células, 16, 32 células dentro, y después viene la formación del blastocisto. La diferencia entre mórula y blastocisto es que la mórula es una masa celular de 16 a 32 células, hasta 64 pueden ser en algunos casos, pero el blastocisto tiene una cavidad que le llaman blastocele. Esa cavidad, el blastocele, no se observa en la mórula es compacta. Entonces la diferencia entre uno y otro no solamente es por el tiempo, 4 a 5 días, sino también por la cavidad. La cavidad determina que ya es un blastocisto y dejó de ser mórula. Y de blastocisto, obviamente, ya podemos ver de que se va a generar la implantación, es decir, se dirige hacia el endometrio, hacia la capa interna del útero, para poder implantarse en el 5º, 6º, 7º día de edad gestacional. Y como vemos, está dentro de la primera semana de edad gestacional. ¿Por dónde se implanta? Obviamente que este blastocisto tiene una orientación. Acá vamos a explicar esa orientación. Acá obviamente se ve lo mismo, el ovocito secundario que ha salido producto de la ovulación y el espermatozoide que lo ha penetrado. Después viene la segmentación que estamos hablando, la mórula cuando ya tiene 16, 32, 64 células, y el blastocisto que tiene este blastocele, es un corte transversal, y acá vemos que se divide en 2 partes. Esta porción es la masa celular interna que está destinada a convertirse en feto, y esta otra parte es el trofoblasto. Esas células de trofoblasto están destinadas a convertirse en placenta. Por lo tanto, esta parte es la que está destinada también a realizar la implantación. Esta es la porción fetal de la placenta, ¿no? Entonces, aquí en esta zona se va a implantar. Como parte de la primera semana de edad gestacional, podemos ver entonces que esta masa celular interna o embrioblasto es lo que va a ser a futuro el embrión, y tenemos acá una masa celular externa o trofoblasto que va a conformar a futuro la placenta. Estas son las 2 partes de este blastocisto. Básicamente, entonces, la primera semana se está caracterizando por 1. La fecundación, 2. La segmentación, y 3. que se produce el traslado del cigoto de la trompa de Falopio y se genera la implantación. Entonces se generan acá 2 tipos de células: células de revestimiento externo,
son estas de acá, que conforman el trofoblasto, va a dar origen a la placenta, es la zona donde se va a implantar, esa zona es la zona de implantación en el endometrio del útero, en la capa interna del útero. Y el otro tipo de células es esta, la masa celular interna o embrioblasto, que van a originar los tejidos propios del embrión. Ya en la segunda semana podemos ver que se llama, se va a formar el disco germinativo bilaminar. Acá tenemos que el trofoblasto se divide en dos, citotrofoblasto, está acá, de color verde, citotrofoblasto es la capa más interna del trofoblasto, y el sincitiotrofoblasto, que es la capa más externa del trofoblasto. Y en lo que es embrioblasto o masa celular interna, también se divide en dos, en el hipoblasto, que es la zona de color amarillo, y en el epiblasto, que es la zona de color celeste. Eso es lo que va a formar el embrión. Por lo tanto, como se están generando la subdivisión en dos capas, tanto de la masa celular externa como de la masa celular interna, también a esta segunda semana se le conoce como semana de los pares. ¿Por qué? Porque se producen los siguientes cambios. El embrión forma una capa conocida como disco bilaminar, constituido por hipoblasto y por epiblasto. También se forma un par de cavidades, el saco vitelino y la cavidad amniótica. También vemos que el trofoblasto se divide en dos. Uno es el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Y también el mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario se va a dividir en dos, en una cavidad, una capa que se llama esplagmopleura y somatopleura. Lo más importante aquí es la división de la masa celular interna en hipoblasto y epiblasto, la división del trofoblasto en sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto, y las cavidades como saco vitelino y la cavidad amniótica. Esto también es importante. Aquí podemos ver el disco germinativo bilaminar, otra vez acá el sincitiotrofoblasto, la parte externa del trofoblasto, citotrofoblasto, la parte interna del trofoblasto, como el trofoblasto se dividió en dos. Vemos acá el epiblasto y el hipoblasto de color amarillo, la masa celular interna o embrioblasto se divide en dos, saco vitelino, cavidad amniótica. También vemos estas dos cavidades como se han dividido. Entonces estas divisiones es por eso que le llaman, como todo se divide en dos, le llaman semana de los pares, porque todo se divide en dos. Perfecto. O también llamada semana de cavitación. Un dato, aquí a partir de esta segunda semana, la hormona que se eleva proporcionalmente en el embarazo es la hormona gonadotrofina coriónica humana, fracción beta o beta-HCG, sirve para diagnóstico de embarazo, y quien va a generar la producción de esta hormona es el trofoblasto, el que va a conformar a futuro la placenta, y quien va a liberar también a futuro mayor cantidad de progesterona. Inicialmente es el cuerpo lúteo, pero después toma la batuta la placenta. Pero de los dos, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, quien va a hacer la placenta es el sincitiotrofoblasto. Y esta placenta es la que va a liberar la cantidad de beta-HCG. Entonces el sincitiotrofoblasto va a liberar mayor cantidad de beta-HCG conforme avance la edad gestacional. Aquí podemos ver lo mismo, como ha habido una sección a este nivel, y al seccionar aquí arriba se puede ver una imagen de arriba hacia abajo, en donde se observa el mismo color amarillo el hipoblasto, el mismo color azul el epiblasto, y acá se puede ver lo mismo en una fotografía, ¿no? Esta parte, que es la línea primitiva, es la porción caudal, y aquí vemos la membrana bucofaringea, sería la porción craneal. Pasamos a la tercera semana. La tercera semana se llama gastrulación. Esta tercera semana o gastrulación se inicia con la formación de la línea primitiva.
esta línea primitiva inicia la gastrulación. Y también vamos a ver cómo a partir del epiblasto se forman las tres capas que van a conformar el resto de órganos del cuerpo. ¿Cuáles son? Son el ectodermo de color azul, el mesodermo de color rojo y el endodermo de color amarillo. Entonces encontramos acá pues que el disco germinativo trilaminar se genera en la tercera semana de edad gestacional y coincide 3 láminas, 3 semanas, igual que el anterior. Coincide 2 láminas, epiblasto, hipoblasto, segunda semana. Segunda semana, 2 láminas. Tercera semana, 3 láminas. Por eso le dicen segunda semana disco bilaminar, tercera semana disco trilaminar. Y estos son los nombres de cada una de las láminas de las cuales van a salir y formarse cada tejido y órgano del cuerpo humano. Cada una de las capas germinativas las podemos observar acá. Observamos también, por ejemplo, que el mesodermo se subdivide en 3 partes. El centro es la notocorda y lo que está más cerca al centro es el mesodermo paraaxial. Un poco más alejado es el mesodermo intermedio y a lo más externo es el mesodermo lateral. Acá está mucho más claro. Este es el mesodermo paraaxial, cerca a la notocorda. Este es el mesodermo intermedio y este es el mesodermo lateral. Acá está el mesodermo lateral, mesodermo intermedio y acá estaría el mesodermo paraaxial, cerca a la notocorda. Para significa cerca a, al costado de, paraaxial. Axis es centro, entonces paraaxial cerca al centro, al costado del centro. Entonces este mesodermo paraaxial origina las somitas. Y vamos a ver qué cosas son las somitas. Primero hagamos un resumen. Este mesodermo se va a subdividir en un mesodermo dorsal, que va a ser el mesodermo paraaxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Este mesodermo paraaxial genera somitas que van a generar el esqueleto, los cuerpos vertebrales y también músculos de las extremidades, así como la dermis de la piel. El mesodermo intermedio genera el sistema urogenital, riñones, pelvis renal, uréter. El mesodermo lateral va a originar en su hoja esplácnica al corazón y a los vasos sanguíneos, sistema cardiovascular. Entonces con esta referencia podemos ver que tenemos aquí, por ejemplo, a esta estructura que si tiene una masa celular interna y una masa celular externa, se va a llamar embrioblasto y trofoblasto. Esto es un blastocisto, primera semana de edad gestacional, que después se subdivide en epiblasto e hipoblasto, y es segunda semana de edad gestacional o disco bilaminar. Y cuando se divide en 3, ectodermo, mesodermo y endodermo, es la tercera semana de edad gestacional o disco trilaminar. El ectodermo tiene como característica que va a originar partes epiteliales de estos órganos. También vemos que el ectodermo va a originar la epidermis, el cristalino, la retina, el sistema nervioso en sí, a partir del tubo neural y la cresta neural, y el mesodermo, que se subdivide en 3, el paraaxial, como dijimos, músculo estriado esquelético, es decir, el bíceps, el tríceps, músculos glúteos, músculos intercostales para la respiración, el diafragma, es decir, de los troncos de los miembros, y también la dermis. Entonces, el mesodermo intermedio, sistema urogenital, riñones, incluyendo las gónadas, y el mesodermo lateral, corazón, vasos sanguíneos, células sanguíneas, células linfáticas, entre otros.
Esta pregunta ya la pueden responder entonces. Y como un repaso de esta primera parte, podemos ver que la epidermis de la piel va a ser generada por el ectodermo, epidermis. El peritoneo, que es la membrana que envuelve los intestinos, lo genera el mesodermo lateral. La vejiga, sistema urogenital, mesodermo intermedio. Neumocito, es célula epitelial, el endodermo. Músculo bíceps es un músculo estriado, mesodermo paraxial. Corazón, sistema cardiovascular, era mesodermo lateral. Cristalino, semejante a lo que es sistema nervioso central o ectodermo. Pleura va a ser mesodermo lateral. La dermis, ¿se acuerdan? La dermis de la piel viene del mesodermo paraxial. El testículo, igual que el sistema urogenital, del mesodermo intermedio. El epitelio digestivo también va a recubrir por dentro de este tejido el endodermo. La médula espinal, derivado del ectodermo, porque pertenece a lo que es sistema nervioso. El riñón, sistema urogenital, obviamente es mesodermo intermedio. Y el fémur es parte del sistema óseo, ¿cierto? Sería mesodermo paraxial. Los periodos en que se divide el desarrollo, es decir, procesos que caracterizan estos periodos. Este es un resumen también de estos periodos. Hemos visto, por ejemplo, del día 7 hasta el día 21, es decir, de la semana 1, semana 2, hasta la tercera semana de edad gestacional. Toda esa etapa se llama periodo preembrionario, y los procesos son, primero, la primera semana, segmentación y traslado. Obviamente, desde la fecundación se va segmentando y se va trasladando hasta la implantación. Ya en la implantación empieza la segunda semana con la cavitación, y todo se divide en pares, ¿se acuerdan? En epiblasto y hipoblasto, se divide también el trofoblasto en dos, y las cavidades también. Y acá en la tercera semana la gastrulación con el disco trilaminar. Entonces la característica, aquí el nombre que se obtiene en la primera semana es blastocisto, disco bilaminar segunda semana, disco trilaminar tercera semana. Después ya empieza la etapa de periodo embrionario, desde la cuarta semana hasta la octava semana de edad gestacional. Aquí viene el periodo somítico, donde se forman los somitas, básicamente los cuerpos vertebrales, y encontramos el periodo que es de morfogénesis, organogénesis. Todo esto es el embrión. Y a partir de la semana 9 hasta que nace es periodo fetal, o también llamado feto. Básicamente es el crecimiento corporal hasta que nace. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, la organogénesis se genera en el periodo, no va a ser periodo fetal, tiene que ser periodo embrionario. Muy bien. Acá estamos. Los somitas. ¿Qué son los somitas? Como dice acá, estructuras segmentadas a ambos lados del tubo neural. Entonces ubicamos el tubo neural, está aquí en el centro. Hacia ambos lados encontramos estos puntos rojos. Esas estructuras segmentadas son los somitas. ¿A partir de quién? Del mesodermo paraxial. ¿Y qué va a hacer? Acá podemos ver en una imagen vista desde arriba como el embrión tiene esos somitas, que son estructuras segmentadas al costado del eje central. Acá se puede ver igual, y básicamente, como está a ambos lados del tubo neural, va a formar, el tubo neural forma como si fuese una guía para el desarrollo de este mesodermo paraxial. Entonces tenemos acá la notocorda. La notocorda es la guía, ya que tenemos el mesodermo paraxial. Sobre este mesodermo se encuentra de color azul el ectodermo, y por debajo de este mesodermo color rojo el endodermo de color amarillo. Veamos qué pasa con este mesodermo paraxial. Sigue, y ahora va a ser, obviamente, que este mesodermo paraxial se vaya juntando cada vez más hacia el centro, y el ectodermo se va a fusionar para que se forme el tubo neural. Y una vez que se fusiona y se genera el tubo neural, la notocorda se mantiene
y el mesodermo paraxial genera estas subdivisiones que le llaman somitas. Y estas somitas al final lo que va a hacer es, va a generar que la notocorda sirva como guía para poder generar lo que a futuro serán los cuerpos vertebrales. Y estos cuerpos vertebrales generan la protección de la médula espinal. ¿Okay? Entonces acá está la notocorda, que es la guía para la formación de cuerpos vertebrales a partir del mesodermo paraxial. Así proteges la médula espinal. Otra forma de desarrollo del sistema nervioso central también es ver esta evolución. Por ejemplo, tenemos que inicialmente hay un telencéfalo de color amarillo, un diencéfalo de color rojo, mesencéfalo de color verde y rombencéfalo de color azul. 1, 2, 3, 4 porciones para desarrollar el sistema nervioso central. Y después poco a poco se va desarrollando, y lo que antes era telencéfalo ahora son hemisferios cerebrales con sus ventrículos, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. De color rojo vemos el diencéfalo, y ese diencéfalo, conforme evoluciona, va a formar lo que es el tálamo, el hipotálamo, la glándula hipofisiaria, la glándula pineal. Todo esto que está aquí central es el diencéfalo. Por detrás está el mesencéfalo. Entonces el mesencéfalo va a seguir siendo mesencéfalo, que es la porción más superior del tronco cerebral o del tallo encefálico. Y el rombencéfalo, este sí se va a curvar y va a formar 1, el cerebelo, 2, la protuberancia, y 3, el bulbo raquídeo. Eso es como origen el rombencéfalo. Entonces el rombencéfalo va a originar todas estas estructuras de color azul. Mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo. Diencéfalo tiene acá estas porciones de glándula pineal, tálamo, hipotálamo, parte de la hipófisis, y el telencéfalo, los hemisferios cerebrales. En sí, este es el desarrollo del sistema nervioso central. Hay que correlacionar los colores para que vea cómo va a empezar y cómo va a terminar este desarrollo. También durante el desarrollo hay estructuras en donde se producen los elementos formes de la sangre. Estos elementos formes de la sangre poco a poco van a generarse, pero no en todas las estructuras. Conforme avanza el mes de gestación hasta el nacimiento, se va a generar la hematopoiesis en diferentes lugares. Por ejemplo, en los primeros meses de gestación, en el primer trimestre, empieza rápidamente a generar los elementos formes de la sangre el saco vitelino, y después poco a poco va decayendo, y quien asume esta producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas es el hígado, y el hígado lo mantiene en gran cantidad hasta el nacimiento. Posteriormente, una vez que el saco vitelino deja de producir la hematopoiesis, el vaso lo continúa, pero por corto tiempo nada más. Y la médula ósea empieza cerca a la mitad de la gestación y poco a poco va incrementándose y va incrementándose y se mantiene incluso hasta después del nacimiento. Por ejemplo, ahora nosotros producimos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas gracias a la médula ósea. La hematopoiesis se produce en la médula ósea de los huesos. Aquí se hace una relación entre el sitio de la hematopoiesis, acá es eritropoiesis, formación de glóbulos rojos, inicialmente es saco vitelino, después es el hígado hasta el final de la gestación, el vaso un tiempo corto, y después poco a poco incrementa la producción la médula ósea y se mantiene alta incluso después de nacer, en la vida postnatal. Este es prenatal. Vemos que inicialmente el hueso de la tibia empieza con la producción, pero decae rápidamente. El segundo en dejar de producir la hematopoiesis es el fémur, y los que sí se mantienen son las costillas,
en menor cantidad que el esternón sí es en gran cantidad. Por eso es de que si se desea hacer un estudio de producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, si está bien o está mal esta fábrica que produce los elementos formes de la sangre, se puede hacer un estudio de la médula ósea y de preferencia en el esternón, porque es la zona donde más producción de eritropoyesis existe y también es bien asequible porque ustedes lo pueden tocar rápidamente en la región anterior del tórax. Inicialmente las células que se producen son muy grandes y todas las células son inmaduras y se llaman blastos. Blasto significa inmaduro. Entonces mega es célula grande, megaloblasto es una célula inmadura muy grande. Macrocito ya está madurando la célula, pero sigue siendo grande. Claro que esta es mucho más grande. Entonces, y ya cuando nace, ya tiene el tamaño normal, el glóbulo rojo, normocito, célula de tamaño normal. Aquí abajo vemos las cadenas de la hemoglobina. ¿Qué cadenas tiene? ¿Qué cadenas se va a sintetizar durante la edad gestacional? ¿Y qué cadenas se sintetizan después de que nace? Por ejemplo, la hemoglobina durante la edad gestacional se sintetiza gran cantidad de cadenas alfa. Y estas cadenas alfa se mantienen en gran cantidad incluso después de nacer. Durante la vida conceptual o intrauterina se produce gran cantidad de cadenas gamma, pero las cadenas beta son en pequeñas cantidades. Esta producción de cadenas beta y gamma se invierte después del nacimiento. No es inmediatamente después que nace, pasan por lo menos unas semanas, un mes, mes y medio, y ahí se invierte por completo, donde las cadenas gamma disminuyen grandemente y las cadenas beta se elevan. Ustedes saben pues que la hemoglobina es la formación de cadenas alfa y gamma para el feto y alfa y beta para el adulto. Entonces hay una hemoglobina de adulto y una hemoglobina fetal. Entonces la característica de las cadenas que se generan en la hemoglobina fetal son alfa y gamma, y en el adulto alfa beta. Esas uniones son las que van a caracterizar después la afinidad por el oxígeno. Acá vemos entonces las características de la hemoglobina, que pueden ser hemoglobina de adulto o hemoglobina fetal. Y la hemoglobina en sí es una estructura que no es primaria, no es secundaria, es una estructura cuaternaria. Esta estructura cuaternaria o tetrámero, que también le llaman, está formado por 4 cadenas. 4 cadenas en las cuales cada cadena va a contener en el centro un hierro en estado ferroso, Fe2+, valencia 2, y un grupo prostético M que rodea el hierro. Y el oxígeno que transporta la hemoglobina se une a cada átomo de hierro, acá en el centro. Por lo tanto, una molécula de hemoglobina puede transportar como máximo 1, 2, 3, 4 moléculas de oxígeno. Esa parte sí se entiende. Ahora, cada una de estas cadenas, por ejemplo esta cadena rosada, es esta de aquí que está acá abajo, en forma química, la porfirina. Es decir, la porfirina en sí son moléculas cíclicas formadas por 4 anillos pirrólicos. Este de aquí, que parece un triángulo con una base ancha, este es un anillo pirrólico. Entonces acá ponemos 1 en romanos, 2 en romanos, 3 en romanos, 4 en romanos. 4 anillos pirrólicos. Y estos anillos pirrólicos se van a unir mediante un enlace. Este enlace es enlace metilo. Entonces para unir estos 4 anillos pirrólicos utilizas 4 enlaces metilo. 1, 2, 3, 4. Y en el centro tienes el hierro en estado ferroso y todo lo que lo rodea es el grupo prostético M. Y aquí se une el oxígeno y esta es una cadena. Puede ser cadena alfa, cadena beta, cadena gamma. ¿Sí? Entonces aquí vemos pues como 2 cadenas alfa con 2 cadenas beta van a conformar aquí estas 4 la hemoglobina A en el adulto.
que es el 97% de toda la hemoglobina en el adulto. Pero 2 cadenas alfa más 2 cadenas gamma es la hemoglobina A2 también del adulto. Pero 2 cadenas alfa más 2 cadenas, estas cadenas alfa y cadenas gamma, estas son alfa y delta, es un error, disculpen. Entonces en el adulto se encuentran 2 cadenas alfa con 2 cadenas beta unidas, acá están las 4 cadenas. También se encuentra en forma opcional 2 cadenas alfa con 2 cadenas delta. Ese es también lo que se encuentra en adultos, pero entre estas primeras y estas segundas, la mayor proporción de hemoglobina es hemoglobina A, alfa, beta. La hemoglobina A2, alfa, delta es la menos frecuente. En más frecuencia y mayor proporción es la hemoglobina A, A1. Y esta cadena 2 alfa, 2 gamma es la hemoglobina fetal. Ahora, la sangre, ¿cómo recorre antes y después de nacer? Pues observamos que antes de nacer todo el sistema cardiorrespiratorio está obviamente irrigado, pero esta irrigación también tiene un aporte de sangre por el cordón umbilical, que viene obviamente que lleva sangre, la cual tiene el cordón umbilical una vena y tiene 2 arterias. Este cordón umbilical, la vena umbilical, es la sangre que proviene de la madre. Acá tenemos la placenta y acá la parte materna. Entonces la sangre que proviene de la madre atraviesa la placenta, llega a la vena umbilical, y acá este es el ombligo, atraviesa el ombligo, la vena umbilical, y esta sangre ingresa y se mezcla con las venas que se encuentran cerca al hígado, como la vena porta, la vena cava inferior, y aquí una vez mezcladas, ascienden hacia el corazón. Sabemos que las venas cavas llegan a drenar la sangre en la aurícula derecha, en el lado derecho del corazón, no es en el lado izquierdo, y esta cavidad se llama aurícula. Entonces ahí llega la sangre mezclada. Esta cavidad que recibe sangre ya con aporte de sangre oxigenada por la madre y parte de la sangre desoxigenada del feto, pasa después al ventrículo y de ahí pasa a la arteria pulmonar para ir hacia los pulmones. Pero como los pulmones no están expandidos porque el feto todavía no respira, entonces estos pulmones están colapsados, están digamos arrugados. La presión para ingresar la sangre a los pulmones es muy alta, entonces felizmente hay una ruta de desfogue y se va hacia esta comunicación que se llama ductus arterioso y se comunica con la aorta, y la sangre ya pasa hacia la aorta. Por eso tiene a cambiar la coloración de la sangre a un tono un poco moradito, por la mezcla de la sangre oxigenada con desoxigenada, y esa sangre ya va hacia todo lo que son tórax, abdomen, miembros inferiores. Y vemos acá pues las 2 arterias umbilicales como llevan sangre desoxigenada. Aquí se ha invertido, la vena umbilical lleva sangre oxigenada y las 2 arterias umbilicales llevan sangre desoxigenada. Entonces, ¿qué vasos sanguíneos se encuentran en el cordón umbilical? Una vena y 2 arterias. Iniciales ABA. A de arteria, B de vena, la otra A es de arteria. ABA. Y aquí la arteria no lleva sangre oxigenada, la arteria lleva sangre desoxigenada. La que lleva sangre oxigenada es la vena. Otra característica que vemos acá es que la aurícula derecha se comunica con la aurícula izquierda por un
acá hay una comunicación entre ambas aurículas. Le llaman válvula del agujero oval. Entonces la sangre puede pasar no solamente de la aurícula al ventrículo, sino de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Entonces vemos pues que la circulación ingresa a la aurícula derecha, pasa a la aurícula izquierda, pero también pasa al ventrículo derecho. Ingresa aquí y se combina. Es diferente, por ejemplo, ya cuando naces. Cuando naces se corta el cordón umbilical, el aporte de sangre materno ya no existe. Y aquí, lo que antes era vena umbilical, ahora se llama ligamento redondo. Ya no hay combinación de la sangre, entonces todo esto es sangre desoxigenada, ya no llega sangre mezclada a la aurícula derecha. Y esta sangre en la aurícula derecha ya no pasa hacia la aurícula izquierda porque este agujero oval se cerró. Ya está cerrado, como dice acá, agujero oval cerrado por una válvula. Ya no se comunican las aurículas, solamente pasa la sangre de la aurícula de arriba hacia abajo, hacia el ventrículo. Y del ventrículo la sangre pasa a los pulmones. Obviamente cuando nace, ya los pulmones se han expandido, se han llenado de aire, y así expandidos ofrecen menos resistencia para ingresar, entonces la sangre va de frente a los pulmones para que esa sangre desoxigenada se oxigene, y esta comunicación se va a cerrar, ya no va a pasar sangre hacia la aorta. Por lo tanto, de lo que era un conducto o ductus arterioso, ahora se cierra y se forma un ligamento arterioso. Es decir, ese conducto se oblitera, se cierra, y hace de que esta comunicación ya no exista. Y la aorta solamente transporta sangre oxigenada. Por lo tanto, aquí se han cerrado tres comunicaciones, tres conductos. Uno, la vena umbilical se cerró y ahora ya se transformó en ligamento redondo. Aquí también el conducto arterioso se cerró y también se transformó en ligamento arterioso. Y esta comunicación entre las aurículas, la comunicación interauricular por el agujero oval, se cierra por una válvula. Ya permite que la sangre de las cavidades del lado derecho del corazón no se mezclen con las sangres del lado izquierdo del corazón. Y se mantiene así la circulación pulmonar y la circulación sistémica, cada uno en sus compartimientos correspondientes. Acá podemos ver, como resumen, que las 3 primeras semanas corresponden al periodo preembrionario, de la 4ª semana a la 8ª, el periodo embrionario, y de la 9ª hasta el nacimiento es el periodo fetal, pero que hay momentos en la gestación en la cual el desarrollo de ciertos órganos es mucho más sensible, y hay otros en los cuales son menos sensibles a algunos daños, ¿no? A daños que generen efectos teratogénicos. Por ejemplo, el desarrollo del sistema nervioso central es más sensible, su alteración en su desarrollo, hasta la semana 16, y de ahí para adelante es mucho menos sensible. El corazón en su formación es más sensible a formar cardiopatías, alteraciones cardiovasculares hasta la semana 6, y a partir de la semana 6 en adelante, semana 7, semana 8, ya es menos sensible. No es que no es sensible, también es sensible, pero mucho menos que en esta etapa de color morado. Entonces acá podemos ver el desarrollo de los miembros superiores, desarrollo de miembros inferiores, el labio, los oídos, los ojos, los dientes, el paladar, los genitales externos. Cada uno va a tener un periodo en el cual es más sensible, se muestra de color morado, y un periodo en el cual es menos sensible, y esa sensibilidad va a determinar de que puedan desarrollarse normalmente, y la protección a las noxas externas que pueda generarle, como por ejemplo que una gestante, sin saber que está gestando, se realice una tomografía o una placa de rayos X, y esa radiación obviamente va a afectar al producto, y dependiendo de la etapa de gestación que se encuentre, va a afectarlo mucho o va a afectarlo poco.
Por ejemplo, si se encuentra ya terminando la gestación, obviamente estos órganos son menos sensibles al daño, entonces es muy poco probable que se genere un daño y que nazca con una malformación. Pero si esa radiación, por ejemplo, producto de los rayos X, de la tomografía, se genera en el primer trimestre o empezando el segundo trimestre, en la semana 4, semana 4, semana 5, vemos acá pues que en la semana 4 de gestación, al final del primer mes, todos los órganos son sensibles. La formación del sistema nervioso central, del corazón, de los miembros. Entonces aquí los daños son muy severos, son irreparables y muchas veces genera un problema de formación y puede llevar a un aborto. Podemos diferenciar entonces que no solamente se puede dividir en semanas como está aquí, de la semana 1 hasta la semana 38, 40 que nace, sino también se puede diferenciar en meses. Estas semanas que dijimos anteriormente son semanas lunares, pero estos meses, que son en total 9 meses, son meses solares, tomando en cuenta el sol, obviamente. Entonces acá tenemos que se divide en 9 meses toda la gestación, y aquí vemos las etapas y la característica de cada etapa de cada mes, como por ejemplo el desarrollo del sistema nervioso central, que inicia en el primer mes, la formación del cerebro ya se está completando en el segundo mes, los movimientos en el tercer mes y se puede reconocer su sexo, así como el aparato circulatorio ya se terminó en el cuarto mes, el esqueleto ya se organizó en el quinto mes, ya maduró y se terminó de madurar en gran parte, pero no del todo, el sistema nervioso central. Los bronquios y los pulmones en el sexto mes están madurando y están alistando al feto para poder sobrevivir en un ambiente fuera del útero, para poder respirar. Aquí ya posee los órganos necesarios para vivir fuera del útero a partir del séptimo mes. Por eso cuando hay partos prematuros y tiene 7 a 8 meses de edad gestacional solar, entonces ya está lo suficientemente listo para vivir fuera del útero sin problema alguno. Pero si tiene 6 meses, muchas veces es necesario utilizar incubadoras para que termine de formar los bronquios y los pulmones y pueda respirar tranquilamente sin problema alguno. En el octavo y noveno mes ya está completo la formación del feto. La gestación se divide en trimestres. Esos trimestres en los cuales se divide la gestación, obviamente ya hemos dicho, primer trimestre, los 3 primeros meses, o de la semana 0 a la semana 12. No se olviden que de la cuarta a la octava semana recibe el nombre de embrión, después ya es feto. Después, acá está, este es embrión. El segundo trimestre, obviamente de la semana 4 a la semana 6, no, del mes 4 al mes 6, y semanas sería semana 13 a la semana 28. Entonces acá estamos agrupando por meses, mes 1, mes 2, mes 3, semana 0 a 12. Este es meses solares, semanas lunares. Aquí segundo trimestre, mes 4, mes 5, mes 6 de edad gestacional, y las semanas, semana 13 a la semana 28. Estos son meses solares y aquí son semanas lunares. Aquí ya sea que se incrementan las náuseas y vómitos, ya es con mucha más frecuencia encontrar a las gestantes con estos síntomas, y el peso poco a poco va aumentando. Conforme desaparezcan las náuseas y los vómitos, va a ir aumentando de peso. Y en el tercer trimestre, obviamente son los 3 últimos meses de edad gestacional, mes 7, 8 y 9, o en las semanas, semana 29 hasta la semana 40 de edad gestacional, meses solares. Aquí también vemos semanas lunares. Aquí el feto ya tiene una apariencia más humana, más reconocible, y va a crecer con rapidez, ¿no? Muy bien. Entonces acá vemos justamente estas etapas en donde se puede ver el desarrollo hasta la edad a término, y cuando ya llega a término ya está listo para nacer. Aquí podemos ver algo, podemos darnos cuenta de que la placenta es un órgano, pero este órgano que es la placenta es transitorio, solamente mientras dure el embarazo. Tiene
una cara fetal, que es la que está mirando al feto, una cara materna, que está en contacto con el útero. Esta cumple importantes funciones entre la madre y el feto durante la gestación, como por ejemplo, va a cubrir necesidades de respiración. El feto no utiliza los pulmones, entonces tiene que proporcionar oxígeno a través de la vena umbilical, a través de la sangre que transporta la vena umbilical, y eliminar el CO2 que sale por las arterias del cordón umbilical del feto. También va a cubrir necesidades de nutrición a través de la sangre, de excreción. Todos los riñones del feto que generan sus productos metabólicos se van a eliminar, no solamente por la orina, sino también algunos pueden ser productos de excreción de la sangre que se pueda eliminar a través de la placenta. También, además, funciones endocrinas e inmunológicas va a ser cubierta por la placenta, hormonas que pueda producir la placenta como la progesterona, y funciones inmunológicas para evitar que el feto en formación se pueda enfermar. Claro que algunos virus que son muy pequeños atraviesan esta barrera fetoplacentaria, pero otros microbios no, y el feto sirve como una barrera en este caso. Entonces aquí vemos que el feto y la placenta constituye una unidad funcional, y su maduración obviamente hace sincrónica esta maduración, esta unidad. Aquí tenemos ya el nacimiento, o le llaman fases o etapas del parto. Entonces vemos la fase 0 o quietud, que es la concepción hasta que nace, ¿no? Cuando va a nacer ya es el inicio del parto. Aquí es la relación entre la madre y el feto, los 9 meses solares o las 40 semanas lunares. Y cuando empieza el trabajo de parto, viene una fase 1, que es la activación, fase 2, estimulación, y fase 3, involución. La fase 1 es la preparación para el parto. Se prepara el útero para el parto y después inician ya con el trabajo de parto. Aquí en la fase 2 ya es el trabajo de parto en sí, un parto activo. Y la fase de recuperación viene después de la expulsión del feto. ¿Con qué? Con la involución uterina, la lactancia. Hay etapas marcadas en donde, por ejemplo, en la fase 1 se reblandece el cuello del útero, se borra el cuello del útero, ya no hay cuello uterino, y aumentan los receptores de oxitocina. ¿Para qué aumentan estos receptores de oxitocina en el músculo liso del útero? Pues justamente para que la oxitocina estimule contracciones en el útero. Se dilata el cuello del útero cada vez más para permitir la salida de la cabeza y del cuerpo del feto, y el feto va descendiendo poco a poco en este trabajo de parto, en esta fase 2. Y después que se expulsa el feto viene esta fase 3, en donde involuciona, o se recupera la involución del útero, llega a disminuir el tamaño del útero. Obviamente va a recuperar poco a poco la fertilidad, pero no se termina esta etapa si no se realiza la expulsión de la placenta. Tiene que expulsar, así como se expulsa el feto, se tiene que expulsar la placenta, porque puede generar complicaciones como infecciones a futuro. Entonces acá podemos verlo en imágenes. Acá no se ve la etapa 0, que es toda la gestación. Acá pasamos de frente a la etapa 1 y podemos ver la etapa 1, que tiene dos fases, una inicial o latente y una fase activa. La inicial o latente, en donde se está preparando el útero, y la activa, en donde ya se está borrando el cuello del útero. Acá vemos el cuello del útero, aquí gordito, pronunciado, y aquí ya no está pronunciado, ya se está borrando. Ya no está sobrelevado ese cuello uterino. Esta es la vagina. Entonces se está borrando el cuello del útero, y se borra para poder dilatarse. Entonces acá viene la etapa 2, en donde ya se produce la dilatación del cuello uterino para poder permitir la salida del feto, y el feto poco a poco va descendiendo y se va acomodando para salir. Entonces también esta expulsión del feto es ayudada por la contracción del útero. Entonces, en etapas previas, el útero va a aumentar los receptores de oxitocina para que la oxitocina pueda estimular la contracción uterina,
y cuanto más se dilate el cuello del útero, más fuerte se va a contraer el músculo uterino por estímulo de la oxitocina. Entonces aquí se produce un feedback o retroalimentación positiva. Más dilatación de cuello uterino, más contracción uterina. Se dilata mucho más, se contrae con más intensidad. Es un feedback positivo. Y tercero, ya una vez que salió la cabeza, salió el cuerpo, se expulsó todo el feto, viene la expulsión de la placenta. Y se tiene que expulsar por completo, no debe quedar ningún resto de membrana placentaria, porque puede generar problemas de infección a futuro. Y sale toda la placenta con el cordón umbilical. Perfecto. No se olviden entonces que este cordón umbilical es una estructura que obviamente va a proporcionar por la vena umbilical sangre oxigenada, y por la arteria umbilical sale la sangre desoxigenada del feto, ¿no? Y también vemos pues de que el feto ha estado bañado en un líquido amniótico, y que ese líquido amniótico es un fluido líquido que va a rodear al feto, va a amortiguar a este feto, y que obviamente ese líquido amniótico ha sido producido y regulado por los riñones. En otras palabras, los riñones van a producir ese líquido amniótico. Podemos ver también entonces de que ha habido una regulación de la temperatura del feto, también ayudado por la regulación de la temperatura materna, que ha mantenido la temperatura fetal constante, sin muchos cambios, obviamente. Una vez que nace, podemos ver etapas de la vida después de nacer. Tenemos aquí, estas son las etapas de la vida, marcando los años en los cuales se genera cada una de las etapas, y esto es lo que vamos a explicar en grandes rasgos ahora. Por ejemplo, el desarrollo del neonato al niño de 10 años. Vemos que aquí encontramos el periodo de lactancia. Son semanas después del parto. Y aquí en el eje de las Y tenemos prolactina, la cantidad de prolactina en sangre. Desde que al momento que estaba como vida intrauterina tenías los niveles de estrógeno elevados en sangre, tenía los niveles de progesterona elevados en sangre. Esta mujer gestante tenía niveles altos de estrógeno y progesterona, y la prolactina estaba bien baja. Una vez que ocurre el parto, se produce el nacimiento, vimos en diapositivas anteriores que el estrógeno y la progesterona decaen y bajan a niveles mínimos en la sangre de esta mujer, y lo que se eleva es la prolactina, y esta prolactina se va a elevar semanas después del parto, y se pueden mantener elevadas o puede disminuir dependiendo del estímulo. ¿Qué quiere decir? Que esta prolactina es secretada después de la succión. Acá dice secreta después de la mamada para producir próxima mamada o próxima succión. Entonces la succión va a estimular el sistema nervioso central, y este sistema nervioso central estimula a la adenohipófisis para liberar prolactina hacia la sangre, y esta prolactina va a estimular mayor secreción de leche. También va a estimular la oxitocina para que se contraigan los músculos de las glándulas mamarias para que se expulse la leche con mayor fuerza. Pero básicamente esta succión estimula la liberación de prolactina, y la prolactina es para la producción de leche. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más succione el bebé, el recién nacido, más prolactina se va a liberar y más leche va a haber. Si el bebé, el neonato, no succiona, pues la mamá va a tener muy poca leche. Es lo que a veces dicen, ¿no? Yo no tengo leche, nací con poca leche. Pero eso depende. Si el bebé no ha amamantado, no lacta con frecuencia, pues se va a producir muy poca leche. La leche se encuentra ahí. Las glándulas mamarias ya están desarrolladas para producir leche en grandes cantidades, pero necesita el estímulo hormonal, la prolactina.
y ese estímulo no se libera si no se genera la succión. Entonces la succión genera un estímulo nervioso para que la adenohipófisis libere prolactina a la sangre, y esta prolactina estimula la formación y la producción de leche en grandes cantidades para que el feto pueda alimentarse. Más succiona, más leche va a haber. Obviamente más prolactina se secretará en la noche, y esa prolactina en niveles altos va a suprimir la ovulación. Por eso también se menciona que prolactina en niveles altos es usado como un protector y evita la gestación, pero hay que mantener esta succión, este amamantamiento cada 3 horas para que los niveles de prolactina en sangre no decaigan, como se ve en este cuadro. Es decir, mantenerlo siempre alto es generar este estímulo cada 3 horas, incluyendo madrugada, porque si no puede decaer, y cuando decae la prolactina ya no suprime la ovulación. Entonces solamente va a suprimir la ovulación cuando se mantiene en niveles altos. Otro nombre para la prolactina, hormona lactógena. La sangre tiene estos componentes, la leche tiene estos componentes, y estos componentes obviamente se obtiene de esta fórmula. 88% hasta el 90% puede ser agua, y el resto es en gran cantidad grasa, lactosa 7%, y muy pocos son proteínas, 0.9%. Entonces observamos pues que el 80-90% es un diluyente. Encontramos pues que la lactoferrina se transporta adherida al hierro para optimizar su absorción en la leche materna. Entonces así permite que se absorba hierro mejor. Que tiene también inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina A, y este va a ejercer una función de protección contra infecciones, va a ser un antialergeno para evitar esas alergias. También va a contener caseína. Caseína es, acá dice, un coágulo blando, digerible, para un buen vaciado gástrico. Obviamente también tiene carbohidratos, pero es en mínimas cantidades, muy poco. Lactosa, galactosa, glicosaminas, mejor absorción. Tiene lípidos, grasas, sí, este es un poquito más, para un gran aporte calórico. Tiene ácidos grasos libres, va a proporcionar estos ácidos grasos libres para poder ayudar a la formación de la membrana celular y trabajar en el proceso de mielinización. También algunos aminoácidos importantes, vitaminas como la vitamina A, C, D, E y B, algunos minerales como el zinc y oligoelementos. Entonces acá tenemos, es muy importante, así como la lisozima que actúa en la flora intestinal contra bacterias gram positivas. Entonces es importante que el neonato y el bebé pueda alimentarse, porque inicialmente su sistema gastrointestinal, todo el tubo digestivo, no se ha completado de madurar, no se ha desarrollado por completo hasta que tenga aproximadamente 6 meses de vida extrauterina. Todos estos elementos le va a ayudar a que termine de formarse el sistema gastrointestinal, pero también una mejor absorción de los nutrientes y completar su formación del sistema nervioso central y otros órganos, así como la formación de la membrana celular, la mielinización de células nerviosas, protección contra infecciones, mejor absorción de hierro, evita la anemia, por ejemplo, y proporciona proteínas, vitaminas y minerales importantes para el desarrollo. También acá vemos que en la composición de la leche humana, dependiendo de la duración de la tetada, al aumentar el tiempo de succión se incrementa el contenido de grasa. Es decir, que si lacta un par de minutos no es igual a otro bebé que lacta por 10 minutos o más. ¿Por qué? Porque va a generar mayor secreción de contenido graso y que tiene mayor tiempo de lactancia. Entonces acá podemos ver de que esta producción se va a incrementar y se va a secretar más lípidos. Obviamente la mayor secreción se produce en la noche, pero también la proporción del contenido
la composición de la leche materna va a variar dependiendo del tiempo de succión del bebé. Otros cambios que se producen, pero ya en la infancia, no tanto en el neonato, sino en la infancia, son, por ejemplo, la osificación. La osificación, en este caso, es la transformación de cartílago a hueso, que se realiza poco a poco. Esta osificación de huesos largos, de cartílago a hueso, se llama osificación endocondral, en donde observamos que la parte central del hueso largo se llama diáfisis, la parte periférica se llama epífisis. Entonces tienes dos epífisis, una diáfisis, y la osificación empieza desde el centro hacia los extremos, y los extremos contienen un cartílago de crecimiento, y este cartílago de crecimiento es el que va a generar obviamente la placa de crecimiento que se encuentra acá, y esa placa de crecimiento permite que el crecimiento hacia lo largo de los huesos. Podemos observar acá entonces las zonas de crecimiento y poco a poco como el hueso del bebé va a transformarse de cartílago a hueso y va aumentando su longitud hasta que ya se genera el hueso del adulto. Aquí, si vemos la placa radiográfica de un bebé de 2 años, podemos ver de que los huesos se observan como que si no estuviesen completos y que falta unir una parte con otra. Lo que sucede es que esta parte se está osificando y los extremos, las epífisis, son cartílagos, y los cartílagos no se observan de color blanco en la placa radiográfica, parecen como invisibles, están ahí presentes pero no se observan. Aquí, por ejemplo, hay huesitos iguales que estos, pero no son huesos, son cartílagos, y no se observan esos cartílagos así en forma cuadrada como estos dos. ¿Por qué? Porque todavía no están osificados, todavía son cartílagos. Estos extremos de los huesos también son cartílagos, y como no se ha osificado, no se observa los huesos de la mano por completo desarrolladas. ¿Quién ayuda a la formación y completar este crecimiento óseo? Obviamente la hormona de crecimiento. Acá podemos ver también de que va a variar el tamaño de los órganos con respecto a la edad en años. Por ejemplo, los órganos de la reproducción no varían de tamaño hasta la adolescencia. Los órganos que están en las vísceras aumentan un poco hasta los 4 o 5 años que se mantienen, y otra vez aumentan en la adolescencia, donde pegan el estirón. Los órganos de la cabeza y el cerebro van aumentando poco a poco, paulatinamente, 4, 5, 6, 8 años, y de ahí ya viene una etapa de establecimiento, ya no crece más. A partir de los 12, 14 años ahí quedó el tamaño de la cabeza y el cerebro. Y según este cuadro de rojo está la curva de los tejidos linfoides, que van aumentando de tamaño. En los niños son grandes el crecimiento, aumenta hasta la edad de 12, 14 años, y después los dos órganos linfoides disminuyen en tamaño. Entonces, por ejemplo, tenemos órganos linfoides como el timo, en donde en los niños de 12, 14 años es grande. El timo es un órgano linfoide que se encuentra en la región cervical, si ustedes se acordarán, y este va a disminuir de tamaño poco a poco ya cada vez que se acerque la etapa adulta. También encontramos que la formación de los huesos del cráneo generan espacios llamadas fontanelas, y estas fontanelas, acá tenemos los nombres: anterior, posterior, esfenoidal, mastoidea, están separadas. Deben ser planas y firmes, pero si está hundida se relaciona a deshidratación. Si está abultada, muchas veces se relaciona a aumento de la presión intracraneal. Tenemos los nombres de las uniones entre los huesos, que le llaman suturas, y el espacio que se encuentra se llama fontanela. Estos son los tiempos en los cuales estas fontanelas demoran en cerrarse. Por ejemplo, la fontanela occipital se demora en cerrar en el primer hasta el segundo mes. Es la primera en cerrarse. Después se va a cerrar esta fontanela, la región esfenoidal, en el tercer mes. De ahí la fontanela en la región mastoidea en el mes 12 al año, y entre el año y medio y los 2 años esta fontanela frontal o bregmática.
Entonces tenemos que se cierran inicialmente los de atrás, la occipital, y por último se cierra la de adelante, esta de aquí, o es esta, la fontanela frontal o bregmática. Es la última en cerrarse. ¿En qué edad de la vida? A los 2 años, 24 meses. Este es el proceso en el cual poco a poco de lo que está abierto, las fontanelas se van cerrando poco a poco. Es importante que los niños tengan estas fontanelas inicialmente para que puedan pasar por el canal vaginal tan estrecho que tiene la madre y se acomoda la cabeza a esa forma. Pero también observamos que sirve en parte como protección. Ustedes ya conocen que el líquido cefalorraquídeo está circulando dentro de los ventrículos en el sistema nervioso central, en el cerebro, y que este líquido cefalorraquídeo va a drenar. Pero cuando no hay un drenaje adecuado de este líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, se acumula este líquido aquí adentro y aumenta su cantidad y genera una mayor presión. Y esta mayor presión del líquido cefalorraquídeo se conoce como hidrocefalia. Entonces acá, por ejemplo, tenemos como en una imagen de resonancia magnética se va a generar la producción de líquido cefalorraquídeo y las flechas siguen la vía por la cual se va a ir drenando este líquido cefalorraquídeo poco a poco y después va a pasar a bañar todo el cerebro, por delante y por aquí abajo y hacia atrás. Pero si este drenaje se ve interrumpido por una obstrucción, por ejemplo este tumor que se ubica a este nivel, acá está normal, acá no hay ninguna obstrucción, sigue las flechas, el recorrido, el drenaje sigue este recorrido, el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Pero si se ubica un tumor a este nivel, como se muestra en esta otra imagen, el líquido cefalorraquídeo de estos lados, de los ventrículos, del número 1, no pasa hacia abajo, no sigue su recorrido normal, entonces se acumula, y al acumularse aumenta la presión, y eso se llama hidrocefalia. Y esta hidrocefalia genera esto: aumento del tamaño de la cabecita de los bebés, que si no tuviese las fontanelas, el bebé se puede morir. Entonces, cuando aumenta el tamaño de su cabecita le llaman macrocefalia. Es el signo más común de hidrocefalia y hay que medir obviamente la circunferencia craneal. Generalmente a ellos se les pone una válvula que va del ventrículo hacia el peritoneo, que es la membrana que rodea los intestinos. Esta válvula de derivación ventrículo-peritoneal, del ventrículo al peritoneo, permite ese drenaje adecuado, y después, si hay un tumor, pues se ingresa para retirarlo por vía quirúrgica y de esa forma curar su enfermedad y desobstruir este drenaje normal, y así el tamaño de su cabecita va a llegar a ser normal otra vez. En cuanto al tejido adiposo, pues vemos que el tejido conectivo o conjuntivo especializado es tejido adiposo y tiene predominio de adipocitos. 15 a 25% del peso corporal es tejido adiposo. Está conformada por una grasa por debajo de la piel, subcutánea, una grasa dentro del abdomen, interabdominal. También hay, así como hay debajo de la piel o subcutánea, alrededor de los órganos internos, la intraabdominal, por ejemplo, también hay grasa alrededor de las mamas, acá vemos el tejido adiposo, o en la médula ósea amarilla, dentro del hueso. Pero también vemos que existen tipos de grasa corporal, así como está la grasa blanca, debajo de la piel, así como está la grasa intraabdominal, que es la grasa visceral, que es la más peligrosa, debemos evitarla. El sobrepeso puede aumentar la cantidad de grasa visceral. Por último encontramos otro tipo de grasa, que es la grasa parda, rara, pero se encuentra con mayor frecuencia en niños, a nivel del mediastino, en el centro del tórax y en la porción cervical también. La diferencia entre grasa blanca y grasa parda es que la grasa blanca abunda en los adultos, la grasa parda abunda en la etapa fetal y en los recién nacidos. Esta grasa parda tiene muchas gotas de lípidos, en cambio la grasa blanca tiene una gran gota de lípido, una sola gota grande, pero aquí hay muchas gotas de lípidos. Podemos observar aquí que observamos la cantidad de grasa
distribuida mediante un estudio que llaman PET scan, en donde capta la actividad metabólica de las células de tejido adiposo, y aquí se encuentra de color rojo la mayor actividad metabólica que genera mayor temperatura corporal, y de color azul la menor actividad metabólica con menor temperatura corporal. Entonces acá podemos ver que la gran actividad metabólica con mayor temperatura corporal está en la región cervical y supraclavicular en esta persona, y podemos ubicar entonces acá que esta zona de color rojo es la zona de una temperatura más alta, más elevada, ¿no? Aquí hay presencia de tejido adiposo marrón activo. Entonces hemos dicho que la grasa parda se encuentra más frecuentemente en la etapa fetal y en los recién nacidos. ¿Cuál es su distribución? Su distribución es entre las escápulas, en la axila, rodeando los vasos y músculos del cuello, obviamente baja también hacia el mediastino, esófago, tráquea, y también rodea los riñones. Esa grasa parda evita la pérdida de calor, la termorregulación en el recién nacido. Así es la grasa parda, con varias gotas de lípidos en su interior y también una gran vascularización. Esta grasa parda permite la termogénesis química para evitar la pérdida de calor. Pasamos a la etapa de adolescencia hasta la adultez. Aquí podemos ver que el control de la hipófisis sobre la pubertad, vemos cómo las hormonas gonadotrofinas van a aumentar en la fase de pubertad, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Ya poco a poco, conforme avanza la edad, se incrementan las hormonas folículo estimulante y hay un pico de elevación en la etapa de la pubertad, y la hormona luteinizante también su elevación se observa, pero con mucho mayor intensidad en la hormona folículo estimulante. Esto es en el varón para la testosterona. En cambio, el estrógeno, el estradiol en la mujer, conforme pasa la edad, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, podemos ver de que la hormona folículo estimulante va aumentando, pero la hormona luteinizante no mucho, hasta que después aumenta rápidamente, violentamente, ya en la etapa de la pubertad, justamente en donde empieza ya la ovulación, empieza también la menstruación. Estos cuadros son semejantes unos a otros, pero no son iguales. Vemos pues entonces que la testosterona ha sido influenciada por estas hormonas que vienen de la hipófisis y que tienen un ciclo. Entonces depende de la etapa de la vida. Por ejemplo, tienen un pico en la etapa fetal, un pico en la etapa neonatal, y el otro pico, el último pico, se produce en la etapa pubertad hasta la madurez, y después va decayendo la cantidad de testosterona en sangre y sigue decayendo en la senectud. En cambio, los estrógenos se mantienen bajos y se va a elevar poco a poco en la pubertad hasta que empieza la menstruación. Y los estrógenos varían dependiendo del ciclo, 28 días, 30 días. Cuando estás embarazada, el estrógeno y la progesterona aumenta y se mantiene así por los 9 meses o las 40 semanas, y decae cuando nace el feto, el producto. Y una vez que nace, otra vez vuelves a menstruar y vuelve a tener esta regulación cíclica, este ritmo circadiano, pero que no dura un día, este ritmo circadiano de las hormonas entre el estrógeno y progesterona. Mientras no esté embarazada, demora 28 días, 30 días. Hasta que llega la etapa de la menopausia, que es alrededor de los 45 años, 48 años, en donde ya deja de producir paulatinamente las hormonas, los estrógenos, la progesterona, y poco a poco la disminución de estas hormonas va a ir viéndose aquí en los niveles de sangre, hasta que ya deja de producir por completo y se mantiene en niveles muy bajos. Después de los 50 años decae bastante los niveles de estrógeno en sangre. Entonces esta regulación hormonal proviene de la hipófisis y va hacia las gónadas, tanto en las mujeres, los ovarios, como en los varones, los testículos. Y tenemos pues que primero empieza la influencia en el hipotálamo, llega la adenohipófisis, se libera FSH y LH. Esto va a influenciar
en los testículos o en los ovarios, y eso puede generar una autorregulación, retroalimentación negativa, feedback negativo. Si la estimulación es en los testículos, se va a producir mayor cantidad de espermatozoides y también va a haber alteración en el timbre de la voz, el crecimiento de los músculos, crecimiento de los genitales, el vello púbico, el vello facial, el vello en las axilas. Son órganos sexuales secundarios que se van a desarrollar. Si el estímulo es en los ovarios, en las mujeres, se produce obviamente crecimiento de los folículos ováricos, crecimiento del huevo. La liberación de estrógenos va a producir obviamente menstruación, desarrollo de las mamas, también el desarrollo del vello púbico, del vello axilar. Entonces, las características fenotípicas secundarias de la mujer. Y esto es pues, obviamente de la adolescencia hasta la adultez, en donde estamos hablando justamente de eso, el desarrollo de los cambios de la voz, de la musculatura o de los órganos sexuales, dependiendo si el estímulo es sobre el testículo o sobre los ovarios, para generar las características sexuales secundarias en el varón o en la mujer. La influencia hormonal en la mujer, entonces, como resumen, tenemos que el hipotálamo libera GnRH y el hipófisis anterior se libera FSH o LH, actuando el folículo estimulante para crecimiento del folículo, maduración del folículo, y esto va a estimular la liberación de estrógenos en el ovario. Y la LH, obviamente, mayor influencia sobre la ovulación y mantiene el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo inicialmente genera estrógeno y progesterona, y si no se produce la fecundación, se produce la degeneración del cuerpo lúteo, se llama cuerpo albicans. Por lo tanto, el cuerpo albicans ya no produce esta hormona. Aquí vemos pues que de la adolescencia a la adultez estamos viendo lo mismo, la autorregulación del hipotálamo con la hipófisis y con el ovario. Acá especificamos que la teca interna del ovario genera los efectos estrogénicos y que la granulosa va a producir la inhibina para regular la hipófisis, la regulación o feedback, retroalimentación o feedback negativo. Y los estrógenos es la retroalimentación o feedback positivo, negativo también acá. Es un feedback negativo el que se va a producir. Aquí obviamente tenemos lo mismo, la imagen de un ciclo ovárico y acá vemos el desarrollo del endometrio en la etapa de un ciclo menstrual. Esta fase es la fase proliferativa, esta fase es la fase secretora. La proliferativa está influenciado mayormente por los estrógenos, y la fase secretora, estrógenos y progesterona, mayormente la progesterona. Y si no hay fecundación, viene la etapa de la menstruación. A esta fase proliferativa le llaman está relacionada muy cercanamente con un evento en los ovarios que le llaman fase folicular, que es el desarrollo de los folículos ováricos. Y esta etapa del endometrio, la fase secretora, está muy relacionada a una fase en el ovario que le llaman fase lútea. ¿Por qué? Porque aquí está formado el cuerpo lúteo, liberando estrógeno y progesterona. Todas las mujeres nacen con una cantidad determinada de folículos ováricos. Y esta cantidad determinada de folículos ováricos poco a poco va a disminuir conforme pasen los años mediante la ovulación. Entonces, conforme ovulen, su reserva ovárica va a ir disminuyendo. Por lo tanto, una mujer que empieza a menstruar y a ovular más tempranamente, digamos que empieza a menstruar y a ovular a los 9 años, va a dejar de ovular y de menstruar mucho más antes que otras personas. Ya no va a tener su menopausia a los 40, a los 50, sino probablemente a los 35. Pero si una mujer empieza a ovular y a menstruar a partir de los 14 años, 15, esa mujer sí podría tener una menopausia
a los 45, 50 años. Entonces, ¿por qué una mujer tiene una menopausia mucho más precoz y otra mucho más tardía? Porque su reserva ovárica, el número de ovocitos, de folículos que tiene, es finito. Quiere decir que naces con un número determinado y conforme ovules, conforme menstrues, se va acabando, poco a poco, hasta que se acaba y viene la menopausia. Es así. Una hiperestimulación del ovario va a hacer de que se estimulen varios folículos ováricos y que tu reserva ovárica disminuya. Y las etapas que se produce dependiendo de la edad es primero la telarquia, es decir, el desarrollo de las mamas. Después la pubarquia, que es el vello púbico en la mujer. Y por último la menarquia, que es la primera menstruación, que generalmente se produce a partir de los 12 años. En la mayor parte de la población femenina. Esa es la secuencia que se genera, dependiendo de la edad. Entonces, como repaso, tenemos que las hormonas que produce la hipófisis son FSH y LH, que inicialmente está elevada la FSH y la LH no tanto. La FSH elevada produce un estímulo sobre los folículos ováricos para que se vayan desarrollando hasta que se genere el ovocito secundario. De lo que es un ovocito primario pasa a ser ovocito secundario. Puedes ver entonces que conforme se desarrolla el folículo ovárico, se va liberando mayor cantidad de estradiol, y este estradiol que libera el ovario influencia en el endometrio, aumentando su tamaño, fase proliferativa. Si ustedes observan aquí, aproximadamente en el día 14 se incrementa más la LH más que la FSH, y este pico de LH genera la ovulación, que este ovocito secundario eclosione, salga. Y cuando sale el ovocito secundario, la ovulación, lo que queda se llama cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo produce progesterona. También produce estrógeno, pero en mayor cantidad progesterona. Esta progesterona producida por el cuerpo lúteo va a generar que se mantenga un tiempo la gran producción y la gran cantidad de tejido endometrial del endometrio. El endometrio tiene una capa gruesa en todo este tiempo que se produce la progesterona proveniente del cuerpo lúteo. Esta fase en el endometrio le llaman fase secretora. En cambio en el ovario le llaman fase lútea por el cuerpo lúteo. Si no ha habido fecundación y no se ha implantado ningún cigoto, ningún blastocisto, nada, se pierde el endometrio como menstruación. Y obviamente se pierde porque ya se deja de producir progesterona. Vean acá cómo cae la progesterona. Y cae la progesterona, ¿por qué? Porque el cuerpo lúteo se convirtió en una degeneración que se llama cuerpo albicans, regresiona. Y el cuerpo albicans, como dijimos hace un rato, ya no produce progesterona. Al no producir progesterona no mantiene el nivel ni el tamaño del endometrio y cae como menstruación. Por último, la tercera y la cuarta edad de la vida. Aquí obviamente ya vemos que las funciones han disminuido grandemente. Nos hemos salteado, antes viene la etapa adulta, en donde la etapa adulta ya la persona se incorpora a la sociedad, es económicamente activa, participa con la sociedad en los eventos y está preparado para poder desarrollarse en un mundo social tranquilamente. Todos los órganos y sistemas se han desarrollado y en esta tercera y cuarta edad de la vida vemos como esos órganos van disminuyendo en su función poco a poco, tanto el órgano cardiovascular como los órganos respiratorios, los pulmones, y así hasta también la fuerza muscular, y se puede hacer el anciano cada vez más
débil y con reflejos más lentos, los cuales va a proporcionar mayor cuidado en ellos. No es que no puedan hacer sus actividades de la vida diaria, sí las pueden hacer, pero obviamente con mayor cuidado que antes. Por ejemplo, si hay una definición que le llaman anciano frágil, es cuando una persona con una enfermedad crónica, la cual está compensada, sobrellevada, lleva a unas complicaciones que le llaman dependencia. Por ejemplo, una persona independiente que puede caminar por sí misma, con bastón, pero puede caminar, puede ir a hacer todas sus actividades de la vida diaria, puede ir al mercado, a comprar, a movilizarse en su carro. Por una enfermedad queda postrado en cama y no puede ni siquiera ir al baño, y se vuelve de independiente, se vuelve dependiente. Y pasó rápidamente de una a otra etapa por una infección que aparentemente no era grave, pero esta persona se encontraba frágil, fácilmente vulnerable, y las condiciones para evaluar a una persona o un anciano frágil son las siguientes. Por ejemplo, tenemos una persona que se vale por sí mismo, y este anciano obviamente es un anciano que aparentemente está normal, pero porque puede caminar con bastón, pero puede caminar, y después se vuelve dependiente cuando necesita silla de ruedas porque no puede valerse por sí mismo para caminar. Entonces, ¿qué hizo que esta persona pase a ser de independiente a dependiente? Pues obviamente tenemos indicadores. Esos indicadores, por ejemplo, son que la persona pierde peso, pero de manera no intencionada. Se alimenta, come, pero va perdiendo peso. Su masa muscular disminuye, obviamente. Entonces hay debilidad muscular. Y se cansa fácilmente. O baja la resistencia a pocos esfuerzos. Camina más lento y hay pobre capacidad para realizar actividad física. Este agotamiento ya indica obviamente una fragilidad en este anciano, y la disminución de masa muscular se acompaña justamente de la debilidad que va teniendo. Obviamente vamos a definir cada una de estas cosas. Por ejemplo, hay un ciclo de fragilidad en el anciano. Si no se alimenta bien o tiene anorexia, va a generar disminución de la masa muscular. Eso es sarcopenia. Y si los músculos esqueléticos han envejecido por la edad, o por la genética, o por el estrés oxidativo, o hay hábitos de vida que generan daño sobre los músculos, o algunas enfermedades que se dirigen sobre los músculos esqueléticos, también van a ser factores de riesgo para que una malnutrición y una anorexia generen daño sobre la masa muscular. Entonces, sarcopenia es la disminución del tamaño y la fuerza muscular, de la resistencia, más que todo del volumen de músculo esquelético, y obviamente esto va a generar pérdida de la fuerza, disminución de la velocidad de la marcha, reflejos más lentos, una tasa metabólica en reposo disminuida, una sensación de cansancio, de fatiga. Evita el ejercicio obviamente porque se va a cansar más rápido, y eso lo va a llevar a que si no recupera su volumen muscular y mantiene la malnutrición o la anorexia y no hace ejercicios, es decir, una vida sedentaria, esta sarcopenia, disminución de volumen muscular y de fuerza muscular, lo va a llevar a una fragilidad, es decir, que está a un paso de un deterioro funcional grave, y que esta fragilidad, acompañado de una enfermedad como por ejemplo una infección, una hospitalización, una caída, lo va a llevar a un deterioro funcional. Aparte que se puede sobreagregar osteoporosis u osteopenia, que es disminución de la cantidad de calcio en el hueso, ya no es tan denso, el hueso no es tan rígido, tan duro, y fácilmente se puede fracturar.
Entonces ese deterioro funcional lo vuelve frágil. Entonces ahí tenemos que esta sarcopenia predispone a una fragilidad. Y esta fragilidad predispone a un deterioro funcional. Esa es la secuencia. Sarcopenia, fragilidad y deterioro funcional. Pero lo que predispone a la sarcopenia, malnutrición, anorexia, envejecimiento del músculo esquelético. Y la sarcopenia va a generar obviamente que evite el ejercicio. Aquí la persona tendría que no evitar el ejercicio, sino realizar actividad física moderada y mesurada, porque los reflejos nerviosos y los reflejos vasomotores obviamente han disminuido. Estos reflejos se vuelven más lentos. La frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, todo esto varía. Y obviamente tiene que realizar actividad física con cuidado para evitar consecuencias a futuro, un deterioro funcional grave. Este deterioro funcional tiene como consecuencia final la discapacidad y la dependencia. Así, un anciano que podía valerse por sí mismo y que no comía bien y que era sedentario, disminuyó su volumen muscular esquelético, una sarcopenia, también tuvo osteoporosis y se convirtió en una persona frágil, para que cualquier enfermedad u hospitalización o caída o gripe genere un deterioro funcional en esta persona y que ese deterioro funcional conlleva a una discapacidad y dependencia. Entonces puede pasar de una persona independiente a una persona dependiente, pero ha tenido que pasar por estas etapas de sarcopenia, fragilidad y deterioro funcional. Por eso es importante mantener la actividad física regulada y que eso va a generar un mejor estilo de vida. Muy bien, alumnos, eso es todo por hoy. Les agradezco enormemente todo este tiempo que hemos estado juntos. Es para mí un enorme placer poder haber desarrollado el curso de esta forma, de esta manera, puntualizando las partes más importantes, y me despido con un fuerte abrazo y deseándoles lo mejor a todos ustedes. Bueno, hasta la vista y muy buenos días.